Esta semana Besrat Hashem estaremos leyendo Haftarat Kitabo. Se encuentra en el capítulo 60 del profeta Yeshayahu. Nuestra Haftara presenta una de las descripciones más grandiosas de la redención futura, la restauración de Zion, el regreso de los exiliados, la abundancia de las naciones y finalmente la transformación espiritual del pueblo judío. El profeta no describe solamente una recuperación política, una recuperación territorial, sino una realidad en la que la identidad espiritual de Israel será plenamente manifestada. El capítulo comienza señalando un contraste entre la oscuridad de las naciones y la luz que cubrirá a Israel. En su versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá Hashem y sobre ti será vista su gloria. A continuación, las naciones acudirán hacia esa luz. Está escrito en el versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La imagen profética es deliberadamente amplia. No solamente los individuos, sino también los gobernantes reconocerán aquello que Hashem habrá manifestado sobre Zion. Después de siglos de dispersión, los hijos de Israel regresarán a su tierra. Como está escrito en el versículo 4, alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Está escrito en Yeshayahu 64. El retorno producirá alegría y mucho asombro, tanto para las naciones como para el propio Israel. ¿Por qué? Por la magnitud de la reunión, como por la participación de las propias naciones, que van a contribuir con sus riquezas al esplendor de la restauración de Zion. Eso está en el versículo 5 al 7. El profeta incluso describe la velocidad de este retorno mediante imágenes de lo que él llama nubes y palomas. Está escrito en el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus palomares? Los que regresan traerán consigo plata y oro y acudirán al servicio de Hashem, por supuesto. Las naciones extranjeras participarán también de la reconstrucción de las ciudades, como está escrito en el versículo 10, y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. El mismo versículo recuerda que la relación de Hashem con Sion pasará del juicio a la misericordia, porque dice el versículo 10, porque en mi ira te castigue, pero en mi misericordia tendré compasión de ti. Entonces la profecía alcanza un punto especialmente fuerte. Las naciones que se nieguen a servir a Israel desaparecerán de ese orden futuro. Está escrito en el versículo 12, porque la nación o el reino que no te sirva perecerá y esas naciones serán completamente destruidas. No se trata, por tanto, de un simple reconstrucción o recuperación nacional. El profeta contempla una transformación completa del orden histórico en la que Zion ocupará el centro de la manifestación de la gloria de Hashem. Pero, ¿cuál será la razón de esta exaltación de Israel? El propio profeta proporciona la respuesta en su versículo 21, que es el versículo que vamos a tratar de analizar esta ocasión, este shur. Y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra, planeos de mi plantío, obras de mi mano, para manifestar mi gloria. Es el versículo 21 en la traducción Biblia textual. Bueno, aquí aparece la clave de toda la descripción anterior. La grandeza futura de Israel no será
presentada como resultado de una superioridad humana autónoma, ni como consecuencia de una simple victoria política. El pueblo será descrito como todos ellos son justos, así dice el versículo, y tu pueblo, todos ellos son justos, y además, como ahí en el mismo versículo, dice, renuevos de mi plantío, obra de mi mano. La justicia del pueblo, por tanto, y la intervención de Hashem parecen unidas en un mismo versículo. La palabra Leolam en el versículo, que está traducido comúnmente como para siempre, ya ven que dice, y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra. ¿Ah? La palabra ahí traducida como para siempre es Leolam. Ajá. Posee un valor numérico, o sea, la gematría es de 176. Corresponde al valor de la gematría, o sea, el valor numérico de la palabra Anabá, que significa humildad. La alusión resulta específicamente significativa porque la humildad constituye uno de los fundamentos del estudio de la Torá y por supuesto del servicio a Hashem. La verdadera justicia no consiste únicamente en realizar acciones externamente correctas, sino en reconocer de dónde procede la capacidad misma para realizar ese bien, que comprende que sus fuerzas, su inteligencia y sus posibilidades proceden de Hashem, no convierte sus obras en motivo de vanagloria. Por ello, la profecía no dice simplemente que Israel será justo, inmediatamente agrega renuevos de mi plantío, obra de mi mano. El justo no puede atribuirse a sí mismo la totalidad de su perfeccionamiento. Es un renuevo plantado por Hashem y es una obra de su mano. El lenguaje del profeta entonces conserva así una tensión fundamental. El ser humano debe trabajar, debe estudiar, está obligado a obedecer, ajá, a refinar sus cualidades y a realizar y cumplir todas las mitzvot. Pero al mismo tiempo debe reconocer que la capacidad de alcanzar esa transformación procede finalmente de Hashem. Sobre el versículo que dice, renuevos de mi plantío. La imagen del plantío es particularmente profunda. Un renuevo no aparece por sí mismo. Existe una semilla, existe una tierra, existe una planta y existe un proceso mediante el cual aquello que estaba oculto comienza a manifestarse. De la misma manera, la profecía describe una realidad que ya estaba presente en Israel, pero que todavía no se había revelado plenamente. El pueblo será, como dice el versículo, renuevo de mi plantío. Esto permite comprender que la redención no consistirá solamente en crear una identidad completamente nueva, sino que en realidad consiste en revelar aquello que Hashem había plantado desde el principio, lo que durante el exilio estaba oculto, debilitado y cubierto por las circunstancias históricas, aparecerá entonces con toda su fuerza. Y justamente al ser una semilla, acuérdense, tenemos los textos que dicen, la semilla no cae y muere, no puede dar fruto. Ajá. Y esto habla de la resurrección, porque ser introducido a la tierra, donde no hay luz, donde frío, por así decirlo, ajá, es equivalente, una alusión, un símbolo a la persona cuando fallece y es enterrada. Ajá. Y por eso, de hecho, también ahí nos funciona muy bien porque dice renuevo de mi plantío. O sea, habla de una resurrección, alude a la resurrección. Ajá. Esta misma idea se encuentra en el Tania. ¿De qué estamos hablando? De que en el momento de la resurrección se manifestará lo que está dentro, o sea, el alma judía como tal. Insisto que está en el Tania, donde el Alter Rebbe explica la naturaleza del alma divina. Dice a la letra, voy a decir, empieza el Tania diciendo, la segunda alma judía es una parte de
Elohim de lo alto. Tal cual como está escrito, y él sopló en sus fosas nasales un alma de vida. Y como decimos, tú has soplado en mí. Como está escrito en el Zohar, aquel que sopla, sopla dentro de sí, es decir, desde su interior y en su ser más profundo, porque es su más íntima y profunda vitalidad lo que el hombre expele cuando sopla con fuerza. Hasta aquí las palabras escritas en el Tania. Esta enseñanza entonces corresponde al capítulo 2 del Tania, donde el Alter Rebbe presenta lo que conocemos como Nefesh Ahelokit, el alma divina, en contraposición a Nefesh Behemit, ¿sí? El alma animal. Ajá. Bueno, entonces Nefesh Elokit, el alma divina, es una, como dice ahí, una parte de Hashem en lo alto. El concepto requiere precisión. Cuando el Tanya utiliza la expresión una parte de Hashem en lo alto, no está hablando de una parte física de Hashem, como si la divinidad pudiera dividirse en fragmentos. Ya sabemos muy bien, Él es uno y único, es indivisible, no es uno como compuesto de varias cosas, como lo tenemos en los principios de fe. Entonces, el propio desarrollo del capítulo explica que se trata de una relación espiritual que trasciende lo que son nuestras categorías, lo que podemos llamar categorías ordinarias. Por eso el Alter Rebbe utiliza el lenguaje del soplo. Cuando una persona habla, expresa solamente una parte de sí. Cuando sopla con fuerza, el aire procede de un lugar mucho más interior. En el lenguaje bíblico, el soplo expresa así una profundidad particular de la relación entre Hashem y el alma humana. El Tanya continúa explicando que las almas de Israel son descritas como procedentes de la sabiduría de Hashem. Utiliza la comparación de un hijo que procede del cerebro del padre. Esa es la razón por la cual Israel es llamado también en las escrituras hijo. Ves que se dice a Israel es mi hijo primogénito, o le dice ustedes son hijos de Hashem, el de Barín. La comparación no pretende atribuir a Hashem un cuerpo humano. El propio lenguaje de los maestros es analógico y busca proporcionar al ser humano una forma limitada de aproximarse a una realidad que en sí misma permanece fuera de nuestra comprensión. Por eso, cuando Yeshayahu Anabí llama a Israel renovos de mi plantío, la expresión adquiere una profundidad particular. No se trata solamente de decir que Hashem protege a Israel, sino que aquello que Israel llegará a ser en la redención final, en el tiempo de la resurrección, es manifestar plenamente que aquello que Hashem había depositado en él, su Nefesh Elokit. ¿Ah? Ahora, respecto a lo que el versículo dice, obra de mi mano. Esta segunda expresión completa la primera. La segunda expresión es obra de mi mano. La primera expresión sería renuevos de mi plantío. El renuevo procede de un plantío. La obra manifiesta la acción del artesano. El profeta está afirmando que la perfección futura de Israel será también una revelación de la acción divina. Por eso el versículo concluye, para manifestar mi gloria. Así concluye el versículo. La finalidad última de esta transformación no será que Israel se gloríe en sí mismo, sino que por medio de Israel se manifieste la gloria de Hashem. La justicia que alcanza Israel será, por así decirlo, un testimonio de la obra de su creador. Eso también permite comprender por qué la humildad ocupa un lugar tan importante en la interpretación numérica que expresamos ya. Cuando se habla de para siempre heredarán la tierra, dijimos que lo que se traduce normalmente como para siempre es Leolán, ajá, y tiene el mismo valor numérico de la palabra Anabá, humildad.
Si la justicia conduce a la grandeza, la humildad impide que esa grandeza se transforme en orgullo. Cuando más elevado sea el estado espiritual alcanzado por Israel, más necesario será reconocer que se trata de una obra de Hashem. Bueno, y ya para ir cerrando esto, hablemos de la resurrección. Ajá. Esta naturaleza será revelada plenamente, como dijimos, en la resurrección. Muy bien, entonces, al explicar el capítulo 2 del Tania, encontraremos más joyas, más hilos conductores para entender mejor este tema. Pero déjenme guiarlo también a algo que se encuentra en otro lugar, también basado en las enseñanzas de Chabad. Voy a leer una parte de lo que está escrito en La Senda de Nuestros Padres, de editorial Quejot Lubavitch, Sudamérica, en la página 102. Dice, explicando el versículo de nuestra Haftarah, cuando dice, renuevo de mi plantío y obra de mis manos. Bueno, ¿qué comenta ahí? Dice, como prueba de que así será, se menciona elementos materiales tales como la rama. Ahí renuevo se traduce como rama de mi plantío, ¿no? Y obra, ahí sí se traduce igual, eh, con el objeto de realzar el hecho de la resurrección, el regreso del alma al cuerpo material en el plano físico. Representa el máximo grado de recompensa. Ajá. Entonces ahí se reconoce que al hablar de renuevo o rama de mi plantío y de obra de mis manos, se está hablando de, se está aludiendo a la resurrección. Ajá. Por eso dice, utiliza elementos materiales como la rama y la obra para realzar el hecho que la resurrección, eh, que es el regreso del alma al cuerpo material en el plano físico, pues materia. La observación es importante porque Yeshayahu no habla solamente de una elevación espiritual abstracta, utiliza imágenes materiales, un plantío, un renuevo, una obra, una tierra que será heredada. La promesa se refiere a una restauración que alcanza al ser humano en su totalidad. Aquí entra nuevamente la expresión obra de mi mano. La resurrección representa precisamente la revelación de aquello que Hashem ha obrado en el ser humano, incluso cuando esta obra todavía no puede ser completada plenamente. El cuerpo, que en la existencia presente está sometido a la corrupción y a la muerte, participará entonces de la restauración. La recompensa no será únicamente la supervivencia de un alma separada de toda realidad material, sino la manifestación completa de la obra de la divinidad, o sea, el alma y el cuerpo juntos. Por eso podemos comprender mejor la expresión del profeta aquí en nuestro versículo, el que dice, renuevos de mi plantío. En el presente solamente podemos vislumbrar parcialmente esa realidad. El alma divina está presente, sí. La Torah puede ser estudiada, las mismas pueden ser cumplidas y el ser humano puede trabajar sobre sí mismo. Pero la manifestación completa de aquello que Hashem ha plantado todavía permanece oculta. Es hasta que la semilla caiga, muera, es que puede renovarse. La redención final, en cambio, que es ese renuevo, aparecerá plenamente y la obra de mi mano será visible. Así como le llama el profeta, la obra de mi mano, entonces en ese momento será visible. Entonces podrá comprenderse de manera completa por qué el profeta dijo el versículo 21, que paso a leer,
Y dice así: y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mi mano, para manifestar mi gloria. La justicia de Israel, la herencia de la tierra, la resurrección y la manifestación de la gloria de Hashem aparecen así como elementos de una misma promesa. El pueblo será transformado, no para glorificarse a sí mismo, sino para que haga visible la obra de aquel que lo plantó. Y precisamente por eso la humildad es indispensable. El árbol no puede atribuirse a sí mismo el hecho de haber sido plantado. El renuevo no puede atribuirse a sí mismo el renuevo no puede atribuirse a sí mismo la tierra que lo sostiene ni la vida que lo hace crecer. Así también Israel podrá contemplar su grandeza futura solamente cuando reconozca que detrás de todo cuanto ha llegado a ser se encuentra la mano de Hashem. Por eso ahí la conexión con la palabra humildad. Hoy apenas podemos, nuevamente repito, vislumbrar una pequeña parte de esa obra de la mano de Hashem. Pero en la revolución futura, cuando el pueblo sea reunido, purificado y elevado, cuando todos ellos sean llamados justos y cuando la tierra sea heredada para siempre, aquello que ahora permanece oculto será manifiesto. Entonces se comprenderá plenamente la expresión del profeta y lo veremos con nuestros ojos, renuevos de mi plantío, obra de mi mano para manifestar mi gloria. Que sea la voluntad de Hashem, que sea esto pronto y en nuestros días.